Ellos, para que ustedes tengan una idea de lo que es la explotación sexual, el proxenetismo, la trata de personas, se manejan miles y miles de dólares. Yo hice una denuncia el año pasado sobre un millonario. ¿Y saben lo que dijo el millonario cuando fue a declarar? Esto se va a cerrar. Yo fui a la fiscalía especializada y le dije, el depredador dijo que lo van a cerrar. Y adivinen qué pasó. Contesten ustedes. Lo cerraron. Gracias. Y aún así el fiscal me dice en la cara, Lucy, tú nos estás diciendo que nosotros somos corruptos. Digo, no le estoy diciendo a ustedes que son corruptos. Estoy diciendo que hoy día la sociedad civil, las personas, ustedes, los que estamos en la calle, los que usamos el metro, los que nos metemos a las comunidades, los que subimos 2 montañas, los que estamos en el lugar en donde existen las áreas rurales, sabemos, llegamos a los lugares y en una hora sabemos quién vende la droga, quién explota, quién es la víctima y quién es el cómplice. Porque siempre existe la mamá, el papá, el familiar o el tío que dice, no hables porque si lo metes preso, ¿quién va a traer el sustento, el pan a la casa? Y eso se repite 1.000.000 de veces. O también, recuérdate que aquí llegan las autoridades, pero cuando llega la noche o llega la tarde, tú quedas nuevamente sola. Volviendo al tema del turismo sexual. Yo estoy en Bocas del Toro y llegan unas personas a mi casa y me dicen, Lucy, ¿podemos tomarte la declaración como testigo protegido? Yo digo, sí, yo sé. He hecho cualquier cantidad de denuncias. Y también tengo orden de protección, porque tengo amenazas de muerte. Pero yo no soy el tema aquí. Le digo yo a la persona, yo no soy el problema. Yo le puedo hacer la denuncia y no importa que aparezca mi nombre, porque al contrario, eso a mí me respalda. Y nuestro activismo. El problema está de qué protección le van a dar a la víctima. Ese es mi problema. Yo no le puedo traer a usted una posible víctima a que tome una declaración y que me pase como la menor de 13 años. Ni siquiera ha recibido la atención de un psicólogo. Sigue sola y peor aún. Porque el depredador sexual, que es un familiar, no ha llegado, dice, ¿vieron? No pasó nada. ¿Cómo quedo yo la que puse la denuncia? ¿Cómo quedan los informantes? Miren, Lucy, aquí nosotros hablamos, fuimos a denunciar y no pasó nada. ¿Qué pasa con la sociedad? Se pierde lo que es la credibilidad y se pone en riesgo. De esta verdad nadie quiere hablar. La venta de niños y niñas gracias a los vicios legales que existen en Panamá. Es ilegal, sí, pero la ley indirectamente lo permite. Y les voy a decir cómo, para que ustedes como estudiantes de Derecho trabajen, hagan anteproyectos y escuchen cómo lo están haciendo. La mujer da luz en el hospital Ubaldía, porque ese es un hecho real. Acuerda con el comprador, va al tribunal electoral, al registro civil y registra la bebé a nombre del padre. Pero ese no es el padre biológico. Luego el padre, siendo el padre legal, se va a un juzgado de niñez y pide la custodia. Y lo sorprendente de todo esto, que ni la juez, ni las enfermeras, ni en el hospital, dicen, oye, pero si esta mujer ya lleva como 12 embarazos y 12 partos, pero solamente tiene 5 niños. Nadie investiga. Luego de esto, el padre legal, usted no le puede decir a él que no es el padre porque él legalmente es el padre, recibe la custodia de la recién nacida con su esposa. Aquí la pregunta es que cómo una esposa acepta una infidelidad y recibe bebé. ¿Okay? Entonces, trabajen ustedes, prométanme que van a trabajar y le van a decir a sus profesores,
escuchamos a Lucy Córdoba, la activista, la que cada rato anda por allí, hablando de la defensa de los niños, pero ese es un vicio. Y si no lo van a cambiar, ¿saben por qué? Asamblea. Y es duro decir esto, pero si no lo digo, dejo de ser activista de derechos humanos a favor de la infancia. La Asamblea y todos los órganos del Estado están involucrados, directa o indirectamente, porque quien omite, o yo que estoy viendo esto, no me vienen a decir ustedes que una persona que está en un estamento o está en un órgano, o un juzgado, en una fiscalía, no se va a dar cuenta. Pero ¿qué es mejor? Quitar la cara y decir no sé nada. La trata de personas cuyas víctimas son los niños, niñas en áreas fronterizas. Hace poco estuve en Paso Canoas, en una operación. Realmente pues son cosas de las cuales no publico, porque de lo que no todo lo puedo publicar, porque esto es muy delicado. Se detectó la venta de un niño desde los 13 años, ya tiene 16, un niño, a un hombre que es homosexual. Esperemos lo atrapen. Desde la sociedad, mayormente, de forma anónima, y cuando nos obligan, lo hacemos de manera mediática. Ustedes escucharon el caso del pastor de Bocas del Toro, ¿verdad? Que está detenido. Justamente ahorita, no iba a tocar ese tema, pero justamente ahorita, sentada allí, otro pastor de otra iglesia me dijo de todo, hasta que me voy a morir en el infierno. Lo acaba de decir. Si quieren le puedo mostrar el chat. ¿Saben por qué? Porque el otro pastor que está detenido ahorita mismo, que estuvo en los Estados Unidos, que fue deportado, porque trató de hacer eso en los Estados Unidos, y lo deportaron de una vez. ¿Y qué hicieron aquí? Lo cambiaron de iglesia. Violó más de 15 niñas, entre 4, 5 y 6 años. Las encerraba. Tan solo ustedes cuando ven la cara, ustedes dirán, está enfermo, porque ya creo que cuando la experiencia, ya cuando uno ve el rostro de las personas, uno como que, ya, este es un depravado. ¿Y qué sucede? Todas las iglesias de Bocas del Toro, casi la mayoría, me han dicho de todo, pero la víctima de 15, solamente una se ha atrevido a hablar, está bajo atención psiquiátrica. Las consecuencias de una persona que ha sido víctima de un abuso sexual no se repara ni una semana ni 2 semanas, y peor cuando la persona lo ha guardado por tantos años. Es necesario reconocer que nadie se escapa y nadie tiene un letrero en la frente que diga yo soy depredador sexual. Nadie lleva ese letrero. Hoy nadie puede decir que existen lugares seguros para los niños, niñas y adolescentes cuando hasta sus propios padres los venden en la web oscura. Hace poco, cuando se hizo la denuncia, que ya llevamos más de 3.000 IP, y prepárense que dentro de poco vienen más, yo tuve una conversación con mis hermanos de Offshore Safety, que son activistas, hackers, ¿verdad? Ellos no muestran su rostro, famosos Anonymous, y me han dicho, Lucy, por favor, que no digan nada de Anonymous, pero no todos los de Anonymous son malos, y yo no puedo decir que este trabajo lo estoy haciendo sola porque sería incongruente. No lo hago sola, yo solamente soy un medio. Es una cadena a nivel internacional de cada quien da un paso. Actualmente mi especialidad es trata de personas de la UNAM de México. Gracias a ese aprendizaje, no nos conformamos en ver una sola víctima, porque cuando ves una, prepárate que vienen de 15 a 20 más. Y no abandones el lugar. Si encontraste en una comunidad 2 o 3 víctimas, quédate allí. Y no por 1 año ni 2 años. Sin querer tocar temas políticos, pero la lucha contra la explotación sexual de niños y niñas no se hace en 5 años. Se hace visualizando entre 10 a 15 años. Porque si comenzamos a hacer acciones ya, y sobre todo, ¿quién tiene el arma más poderosa para luchar contra la explotación sexual de niños y niñas? ¿Quién creen ustedes? Contesten sin ningún problema. ¿Quién creen ustedes que tiene esa arma y ese poder
de cambiar esto? Nosotros. ¿Quién? Todo el mundo se ríe, pero díganlo. La misma gente que lo patrocina. No, nosotros La mismos. misma gente que los patrocina. Ok, ellos son los explotadores. Pero ¿quién tiene el poder de cambiar esto? Nosotros mismos como sociedad. Ustedes, y sobre todo ustedes que son jóvenes. Porque cuando tenemos una sociedad orientada y sensibilizada y que sepa detectar los escenarios, que más adelante les voy a hablar de eso, el depredador va a decir no, aquí no puedo. Porque yo sé que María, la chismosa, y gracias a Dios a todas las chismosas de los barrios, porque esas son las primeras que busco. Y llego a esos lugares, no puedo llegar así, tengo que llegar con una gorra, totalmente diferente que ustedes no se van a imaginar que soy yo. Nosotros. Aquí voy con un mensaje claro. Necesitamos presupuesto para más trabajo de inteligencia. Este trabajo es de inteligencia, de encubiertos. Este trabajo de mucha inteligencia, de criminalística. El presupuesto, cuando ustedes escuchan en la asamblea, vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes, ustedes digan, pero necesitamos un presupuesto, porque este trabajo es caro. Unidades, rodantes y sobre todo la tecnología para poder detectar a estos depredadores. Entonces, ¿a dónde está el fallo de esta información que no llega a las autoridades? Ustedes lo dijeron desde un inicio, cuando dijeron nada pasó. No hay credibilidad, no hay seguridad. Nadie quiere estar subiendo y bajando una escalera. Cuando yo denuncié los 1.634 IP en la Fiscalía Metropolitana, yo reconozco aquí que fue un error, no fue intencionado. Me llamaron a una audiencia. Y cuando yo llego a la audiencia, yo digo, ¿por qué yo hago aquí? Me dice, no, Lucy, fue un error, no debiste estar. Porque se supone que yo no puedo estar aquí. ¿Me hago entender? Lo que les quiero decir es que tuve que ir a aportar, y yo digo, wow, entonces sí es verdad que me pusieron a subir y bajar escaleras, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Trabajan, tienen hijos, tengo familia, yo no quiero que estas personas se den cuenta y después mi familia quede en riesgo. ¿Qué precio pagas? Tener una vida totalmente oculta y bajo perfil. Por la falta de seguridad hacia las víctimas o los informantes, como se ha dado en algunos casos, la fuga de información en algunos funcionarios corruptos, sobre todo en ciertas provincias donde hace poco cuando puse una denuncia en una fiscalía, se supone que nadie sabía que yo había estado allí y resulta que cuando llegué a mi casa, afuera de mi casa, gracias a Dios tenía al reportero de Telemetro, había un carro en toda la entrada de mi casa. ¿Cómo sabían que yo había llegado a esa provincia? No se sabe. Tuve que llamar a la policía y gracias a la orden de protección lo quitaron. El objetivo era de que yo no pudiera salir de la casa con el periodista. Pusieron unas bocinas grandes, altas, autoparlantes, para que cuando se me hiciera la entrevista no se pudiese escuchar. Así que, ¿de dónde salió la información de que yo estaba en la provincia de Bocas del Toro? Se lo dejo a su análisis. ¿Cuál es la raíz de que no logremos acabar con la explotación sexual de niños y niñas? Además de la inseguridad hacia la protección de las víctimas, la desconfianza, es la corrupción. Volvemos al tema del multimillonario, que para colmo me acaban de decir que patrocina una campaña política. Claro, ellos necesitan patrocinar a diputados, necesitan, estos depredadores sexuales, necesitan tener y apoyar campañas políticas para que cuando estas leyes vayan a la asamblea, y ustedes han sido testigos, y esto lo sabemos todos, no aprueben las leyes. Hace poco vino este tema del anteproyecto de la ley 192, 197 sobre que promovía el matrimonio infantil, en resumen. ¿Se acuerdan de ese caso? Yo me fui para la asamblea inmediatamente y gracias a Dios pues eso no va a proceder. Lo que les quiero decir es que le estaba haciendo trabajo a algún pederasta y a algún pedófilo, a un explotador de material pornográfico. No lo hizo. ¿Y de quién era? Un pastor de una iglesia. Bien, ¿cómo trabaja la sociedad
cómo la sociedad civil, las personas que están en Gunayala, las personas que están en el Darién, las personas que están en Chiriquí, los que están en Los Santos, cómo pueden intervenir o apoyar o luchar también contra la explotación sexual de niños y niñas. Primero, orientándolos y enseñándoles lo que son las definiciones. Me da pena que aquí, estando en Panamá, yo he estado en instituciones gubernamentales donde hablan todavía de pornografía infantil, hablan de prostitución infantil, hablan de trabajo infantil, hablan de términos obsoletos, como lo dijo la licenciada anteriormente. Un niño y una niña no es capaz de actuar de esta manera sin la intervención de un adulto. Por eso cuando hablamos de pornografía infantil está mal, porque el niño no está. Cuando dice la palabra infantil, proyectas mentalmente de que el niño lo está haciendo, y no es así. Es material pornográfico cuyas, siempre decir la palabra víctimas, porque estás transmitiendo que existe una víctima. Es un menor de edad, un niño, una niña y un adolescente. Las niñas son explotadas comercialmente o no comercialmente, lo que la gente dice prostitución infantil. Yo he estado en lugares donde una fiscal me dice, sí, lo que pasa es que ella es víctima de prostitución infantil, y digo, Dios mío. Igual cuando hablamos sobre el trabajo infantil no, el niño es explotado comercialmente, ya sea por sus padres o sus madres. Entonces vamos a comenzar hablando los términos adecuados. Vamos a decirlo, y no se dice de esta manera, pero tenemos que conocer las definiciones. Segundo, los escenarios. Conocer los escenarios, a qué nos referimos. Cuando yo voy, por ejemplo, o ustedes llegan a una comunidad, vamos a decir San Miguelito, donde ustedes ven una persona consumiendo droga, una persona que se está explotando sexualmente adulta, ¿ok? También cabe destacar que lastimosamente vivimos en un país donde se promueve más el emprendimiento de una OnlyFans, que de hecho ella se está explotando sexualmente a sí misma, ella misma se está explotando. Y aquí lo ponen como un emprendimiento. Miren que ella se compró un avión, miren que ella logró esto. Y ustedes pueden ver cómo el lenguaje o el mensaje se distorsiona para ustedes los jóvenes. ¿Qué pensará una joven que vive en San Miguelito, que está pasando hambre o que quiere estudiar? No, casi cuando se meten a esto, lo último que hacen es estudiar. ¿Qué pasa? Oye, pero si yo puedo hacer esto igual cuando tengo 18 años y logro esto. Entonces, aquí necesitamos regular el mensaje que dan los medios, el internet y algunos periódicos. Entonces, cuando llegamos a una comunidad en donde vemos una persona que se está explotando sexualmente, ya sea una prostituta o una persona consumiendo droga, y vemos niños corriendo por allí, ese es un escenario que hace el niño, a la niña en un estado de riesgo, lo pone vulnerable, porque no sabemos si esas personas, si el padre o la madre que consume drogas, en su momento del efecto de la droga puede abusar de su hijo o su hija, o lo peor del caso, que se está viendo mucho, que padres y madres están vendiendo la virginidad de sus hijos o de sus hijas a cambio de dinero. Eso se está dando y hacen subastas. Lo que conversé con el hacktivista, que es una conversación que ellos fue como una entrevista que hicimos. Yo les digo que yo quedé en silencio casi como 15 días para asimilar todo lo que me dijeron, porque la mentalidad humana no está adaptada para poder asimilar toda la perversidad humana. Son cosas que de verdad te dejan que tú no lo puedes creer. ¿Cuáles son las modalidades? Las modalidades, cuando hablamos de modalidades, por ejemplo, cuando hablamos explotación sexual comercial en la modalidad de trata de personas. Cuando comenzamos a hablar de las modalidades, estamos hablando de la explotación a través de la prostitución, explotación, utilización de la pornografía, que es explotación, la trata de fines de explotación sexual, que es lo que les dije,
Esas son modalidades, los modos, las formas. El matrimonio o relaciones de hechos forzosos, que es lo que estaba promoviendo este proyecto de 192, que decía que las jóvenes de 14, es que no quiero ni traer ese tema a colección porque se me va a subir la presión, no, decía que de 14 años a 18 tenían derecho a tener una pareja. Lo que más me preocupa es que no sé de qué universidad salió este abogado, porque tenía totalmente desconocimiento de la ley del 85, del Código Penal, del Código Procesal Penal y también de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. ¿Cuáles son los escenarios, como les dije anteriormente? El nivel intrafamiliar, los hogares disfuncionales, la tecnología de la información y comunicación. Los depredadores están en todas las casas. No es ahora como estamos, no, que en la casa, en el tiempo de antes, hace 20 años, en la casa tal, vino un señor que es depredador sexual. No. Hoy cuando ves a un niño con una tablet o con un celular, ahí lo tiene. Lastimosamente muchas madres, porque están ocupadas en otras cosas menos en el cuidado de sus hijos, lo primero que hacen es darle una tablet o un celular para que el niño se entretenga. Porque además de perder la vista, el niño con el tiempo también está expuesto a un depredador sexual. Los viajes y turismo. Ustedes que están jóvenes y los jóvenes, la modalidad del turismo sexual. Los famosos paquetes de turismo. Mira que te puedes ir a un lugar, que el paquete sale tanto. Sí, así dicen los explotadores sexuales, que son expertos vendiendo ideas. Claro, están cazando a sus víctimas. Mira, si son más jóvenes, si son un grupo, y eso lo hacen más en universidades y colegios, si son entre 10 a 15, hacemos un precio especial para que vayan al resort tal. Cuando las jovencitas, a veces menores de edad, llegan a este resort, cuando están en la fiesta o disfrutando del resort, le dicen, ahora en la noche tienen que comenzar a cazar extranjeros. ¿Qué va a hacer la joven? Si, por ejemplo, le pagaron todo, le pagaron el paquete para ir a ese resort, entonces dentro de ese resort, el que los invitó al resort le va a decir, oye, pero no seas tonta, mira que en tal, yo te puedo organizar todo. En tal lugar, ahí están unos extranjeros que están interesados. Eso es una modalidad de explotación comercial, turismo sexual. Turismo en donde las niñas y niños son víctimas. Porque no estamos hablando solamente de niñas, lastimosamente son más los varones que son estas víctimas del turismo sexual. Los factores contribuyentes. De acuerdo con el informe de UNICEF para el año 2021, 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes, o sea, el 31% de la población puede que no estén gozando de sus derechos. Los factores como la pobreza, tenemos 453.000 niños en pobreza multidimensional. De estos, el 25% son niños de la comarca Nové-Buglé. Tenemos más de 117.000 niños indígenas que están en extrema pobreza. Y esos son los factores contribuyentes. Un sistema de protección deficiente, volvemos al tema de la niña que rescaté de 13 años, que tenía una bebé de 6 meses, que por cierto la bebé se queda sola, porque ella ya está adicta. Y el sistema de explotadores. ¿Cuáles son las consecuencias? Una menor embarazada y se sigue la cadena de violencia. Para finalizar, y no quiero extenderme y no pasar los minutos, en la conversación que tuve con el hacktivista, uno de nuestros colaboradores que nos ayuda con el tema de la lucha contra material pornográfico, contra niños y niñas, nos habló que el mundo está ahorita mismo. Ustedes han escuchado el verso el dicho que dice Dios manda fuego. En la red oscura ya padres y madres están comenzando a subastar a sus propios hijos. En Panamá tenemos casos en investigación en donde están vendiendo la virginidad de sus hijos, de sus niñas y de sus niños. Tenemos casos en donde la trata de personas cada día va en aumento, la desaparición de niños. Cuando ustedes estamos en las comarcas, en las comunidades lejanas, hay que promover el registro de los niños. Sí. Los niños, las mujeres indígenas sobre todo dan a luz, no registran a sus niños y sus niñas.
legalmente este niño no existe. Y fácilmente un niño está siendo pasado por una frontera. Pasó a Costa Rica, o salió de Panamá por lancha, llega a Colombia y aparece con otra familia y vendido entre 15.000 a 20.000 dólares. Es la verdad de la cual nadie va a hablar, pero es real. Termino con decir que cuando un problema no se considera problema, no se buscará una solución. Es por eso que nuestro trabajo como activistas y ustedes como sociedad civil, desde la sociedad tenemos el deber y el compromiso de poder primero orientarnos para poder actuar y salvar más niños, sobre todo desde Panamá. Muchas gracias.